eran que con solo que llegaran a cierta altura de la montaña, se podrían poner a salvo. Mucha gente, tal como lo dije hace un momento, no quería dejar sus casas, no quería dejar sus posesiones, sus animales, y les dijo: la única manera que se pueden salvar cada uno de ustedes es que suban a la montaña. Cuenta la historia que este hombre llegó un momento donde había un hogar donde solo había una anciana y un anciano que vivían en la pobreza. No podían de otra manera subir a la montaña si no era en el caballo de él. Y el hombre les dijo: quiero que sepan que tengo un caballo preparado para ustedes. Pero era el caballo de él. Quiero que sepan que suban a él y yo me iré detrás de ustedes. Dice que al galope el caballo comenzó a correr, y aquel hombre también albergaba la esperanza de que pudiese haber algún animal de carga en el cual huir. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando pasaba por todos los corrales, todos los caballos los había ocupado la gente del pueblo. Y aquel hombre, no con tristeza, pero sí con lágrimas en su corazón, cayó de rodillas en tierra y le dijo: Señor, si mi vida te sirvió de algo para salvar al último de los habitantes de este pueblo, me doy por satisfecho. Dice que toda la gente, incluso los ancianos, llegaron a una altura bastante considerable en que podían ponerse a salvo, pero la consigna era llegar hasta arriba, y la gente se lamentaba que habían dejado todo. Pero cuando llegaron a lo alto de la montaña y vieron que era algo parecido a un jardín del Edén, donde había un vasto bosque, eran tierras planas, habían ríos, había de todo lo que podían necesitar, significaba un nuevo comienzo. Pero llegó la noche y aquel hombre no regresó. Cuando pasó toda la devastación, fueron a encontrar su cuerpo muy, muy lejos de la villa. Pero su familia ya tenía una consigna: que todos los que se salvaran tenían la oportunidad de comenzar de nuevo. Durante todo el Antiguo Testamento vemos que Dios establece una ley sacrificial, establece un orden familiar, una familia sacerdotal, mediante la cual el pueblo iba a poder tener comunión con Dios, iban a poder ofrecer los sacrificios por los cuales estar en comunión con Dios. Dios iba a estar revelando su voluntad y su palabra expresa a través de sus profetas. Pero sucedió algo muy, muy interesante. Desde que el pueblo de Israel sale de la cautividad en Egipto, donde estuvieron por más de 400 años, 430 exactamente, la gente iba todo el tiempo murmurando, renegando, se levantaban contra Moisés, se quejaban contra Moisés, y Moisés les decía: señores, sus quejas no son contra mí, sus quejas son contra Dios. Hasta que hubo un momento que le dijo Moisés: esta gente ya me tiene cansado, los voy a matar a todos ellos y te voy a poner sobre gente mejor que esta. Y le dijo: Señor, no lo hagas, porque si lo haces, los cananeos se van a burlar de ti y van a decir: como no los pudo meter en la tierra prometida que les prometió, los mató en el desierto. Y Dios le dijo: ciertamente como mi gloria llena toda la tierra, mas vivo yo, y como ciertamente toda mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto mis obras, mis milagros y mi poder en todo el desierto, ninguno entrará en la tierra prometida. Tanto fue así que ni siquiera Moisés entró. Moisés fue enterrado por Dios en la ladera del Pisga, como dice en el libro de Deuteronomio en el capítulo 32. Quienes entraron a la conquista de la tierra prometida fue Moisés, Caleb y la nueva generación que se levantó. Llegan a una tierra idílica, una tierra que fluía leche y miel, una tierra donde podían prosperar. Pero mucho tiempo después volvió a aflorar aquella vieja naturaleza que no habían dejado atrás.
Y cuando muere la generación de Josué y todos los que conquistaron la tierra, dice que se levanta una nueva generación que no conocía a Dios ni la obra que había hecho por Israel. Esos fueron los que inmediatamente, cuando murió toda aquella generación que trabajó por conquistar la tierra prometida, se fueron detrás de los ídolos y las imágenes paganas. Básicamente detrás de Baal y detrás de Astarte, Astarot o Afrodita, como se le llamó ya, se le conoció en el Nuevo Testamento. Aún así, en ese tiempo pasaron por 7 periodos de apostasía, en los cuales Dios estuvo levantando jueces. Mientras el juez vivía y gobernaba sobre Israel, el pueblo tenía libertad, tenía paz, pero media vez el juez moría, se volvían a apartar. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso dentro del periodo de los jueces, dentro del periodo de la monarquía, Israel nunca fue fiel para con Dios. Y dice literalmente Jeremías capítulo 25, y es uno de los pasajes que más me encanta en cuanto a esto, con lo cual podemos resumir lo que estoy tratando de decirle. Dice en el capítulo 25 de Jeremías: y envió Dios a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y mire lo que dice: y no vayáis en pos de imágenes, no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dijo Dios, para provocarme a ira. El amor de Dios del que habla incluso Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 3, es eterno y no está limitado por la infidelidad y por el pecado del hombre. Israel, las 10 tribus de Israel se van cautivas a Samaria y desaparecen en la historia. Las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, en el reino del sur, se van cautivas a Babilonia por 70 años. La ciudad es totalmente destruida, el templo es totalmente destruido, hasta que se les da la oportunidad, 70 años, un nuevo comienzo. Pero es triste que el Antiguo Testamento cierra con una profecía que en el futuro vendría el sol de justicia, que en el futuro vendría el Hijo de Dios. Zacarías en el capítulo 9, del capítulo 9 al 14, nos habla en varios pasajes de la primera venida de Cristo, incluso de la entrada triunfal en Jerusalén, y también de la traición de todos sus discípulos, y también por el precio que sería vendido. Aquí tenemos esta ilustración de la historia de este hombre. De la única manera que la gente allá abajo en el valle se podía salvar, era que él descendiera desde la montaña a llevar el mensaje, que venía una catástrofe sobre ellos, pero que había un lugar donde podían estar a salvo, pero tenían que subir y no volver más allá abajo, porque la destrucción había sido completa. Por eso dice Pablo cuando habla de la persona de Cristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El de misericordia. ¿Cuál sentir? El de compasión. Porque la gente por sí misma, aun cuando habían tenido todo un sistema sacerdotal a su disposición de parte de Dios, todo el mensaje por medio de los profetas, no lo entendieron. Entonces dice: sino que se despojó a sí mismo, Cristo dejó su gloria con el Padre, tomando forma de siervo, hecho semejante, tomando nuestra naturaleza humana. Cristo fue 100% hombre porque estuvo sujeto a todas las leyes de desarrollo humano, a todas las emociones que el ser humano experimentaba y experimenta. Dice, en forma de siervo semejante a los hombres. Ahora, ¿por qué no igual? Porque lo único de lo cual Cristo fue preservado fue de la naturaleza pecaminosa que venía desde Adán. Se despojó a sí mismo, tomó nuestra naturaleza. Como aquel hombre que bajó de la montaña, Cristo bajó de los cielos. Y mire, es precioso como dice Juan en el capítulo 1, al comienzo de su evangelio. En el capítulo 1 dice en el versículo 14:
Y aquel verbo fue hecho carne. Mire qué hermoso. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, dice la Escritura. Él vino y habitó, se hizo como uno de nosotros. Pero ¿qué sucedió? Así como rechazaron a Juan el Bautista, así como rechazaron a todos los profetas en el Antiguo Testamento, Cristo hubo un momento que confrontó al pueblo al cual él le ministró. Y les dijo: ¿a cuál de sus profetas no persiguieron vuestros padres? Luego los increpa diciéndoles: vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, hablando de él, que come y bebe, dicen: es amigo de publicanos y pecadores. En otra oportunidad dijeron: es un endemoniado. En otro de fornicación. ¿Y sabe qué es lo que sucede? La gente, cuando está siendo confrontada con la verdad, lo primero que hace es denigrar a quien le está hablando. Y aunque esté dando en el clavo, y aunque sea una palabra de Dios, por sencilla que sea, la gente lo rechaza, crujen sus dientes y una vez más lo quieren matar. Estando en la condición de hombre, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Antes de este momento de venir aquí, veía una vez más la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y aunque tiene muchas discrepancias, porque mucho del relato en la película está totalmente fuera de la Escritura, pero en el fondo el mensaje fue el que me impactó. Y cuando veía la forma que lo maltrataron, la forma que lo flagelaron, ningún judío podía ser castigado con más de 39 azotes, y en la película se logran contar más de 60. Sobredimensiona en realidad eso, lo saca fuera de contexto, pero algo que queda en evidencia era la crueldad de la tortura romana. El juicio de Cristo fue un juicio totalmente ilegal. Desde el principio ya lo querían condenado a muerte. Desde el principio que él comenzó a predicar, dice que la gente buscaba para matarlo. Y tenían que buscar a alguien que estuviera cerca de él. En esta semana yo estuve hablando de eso, en el día del traidor, y hablaba de Judas. Yo decía en ese día que la traición para que duela, y quizás recordando un poco, ahí en el Salmo capítulo 55, versículo 12, David hablaba de esta manera y dice: porque no me afrentó, no me avergonzó, no me ofendió un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Decía yo una de las frases de mi padre, que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. La traición para que duela muchas veces viene del amigo que consideramos nuestro más allegado, nuestro tocayo, nuestro compadre, nuestro hermano. Puede venir de la familia o puede venir también de los hermanos en la fe. La cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. La traición para que duela tiene que venir de alguien que está cerca de nosotros. En el caso de Cristo, la traición vino de uno de entre sus 12. Mire, yo me imagino a Judas viendo cada día a Cristo, sus actitudes, su conducta, su actitud para con la gente, su forma de hablar. Judas fue uno de aquellos enviados por Cristo a predicar, a sanar, a obrar milagros. Judas fue uno que Dios llegó dando testimonio con los demás discípulos, que los demonios se les sometían, que la gente sanaba. Pero en Judas vemos la imagen, la ilustración, el tipo de aquella persona que no pasa de ser un mero profesante religioso, celoso de su religión,
celoso de su denominación, pero en verdad no ha nacido de nuevo, pero en verdad no tiene una vida espiritual. Usted, querido amigo y hermano, y yo, podemos tener una vida muy religiosa, saturada de actividades religiosas y eclesiásticas, pero sin ningún tipo de vida espiritual. ¿Por qué? Si esto es así, ¿por qué Jesús le dijo a Nicodemo? Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo es posible esto? ¿Será necesario que yo vuelva a nacer y salir del vientre de mi madre? Y le dijo Nicodemo, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes esto? Y ahí la verdad que queda enfatizada de manera sencilla, es que una persona puede ser muy religiosa, puede ser muy devota de su religión, pero puede ser totalmente ignorante de la sabiduría de Dios. Y vamos a hablar de la sabiduría de Dios, solo la que está revelada en su palabra, la única verdad inefable e inerrante. Porque cualquier otro libro de cualquier otro autor, de la religión que sea, no pasa de ser la obra de la invención o la creatividad humana. Pero el único libro infalible e inerrante es lo que yo conozco y lo que muchos de ustedes conocen como la palabra de Dios. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo en varias oportunidades? Y lo decía yo este pasado miércoles en la radio, que allá en el capítulo 13, cuando lava los pies de sus discípulos, les dijo sencillamente que Él no había venido a servir. Juan capítulo 13, versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro, maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No que literalmente vamos a lavar los pies del hermano. Hablo de la actitud con que debemos de tratar a los demás. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Cristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Pablo rescata este principio allá en esta misma epístola de Filipenses, en el capítulo 2, cuando dice de la siguiente manera, versículo 1, por tanto, si hay alguna comunión en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si algún sentir del que está hablando Pablo más adelante, completad mi gozo. Mira lo que dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, unidad de mente, unidad de corazón, sintiendo una misma cosa. Y mire lo que dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, punto y coma, y hay una pausa, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Recuerda lo que dijo Cristo allá en Mateo capítulo 11, versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo. Óigame, nuestro máximo ejemplo de vida, de fe, de conducta, de actitud, de amor, no ha sido, ni será ningún hombre sobre la tierra. Nuestro ejemplo es Cristo. Por eso es que la fe del verdadero creyente en Dios no está puesto en una doctrina denominacional, no está puesto en una persona, apóstol, siervo, llámele como usted le quiere llamar. Porque nuestro ejemplo máximo de vida, el ejemplo a emular, el ejemplo a apropiar de carácter, nuestro ejemplo es Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo Cristo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese que en el versículo 28, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Pero a qué se refiere eso? ¿Al descanso de la salvación? No.
Porque si usted lo mira en su contexto completo, en todo el capítulo 11, en ningún momento está hablando de salvación. Y en el contexto que Cristo está hablando a su pueblo, los judíos, era que los fariseos y los escribas habían puesto una serie de cargas eclesiásticas y religiosas sobre su pueblo, sobre la gente, que ni ellos mismos, dijo Cristo más adelante, ni con un dedo las querían levantar. Entonces, la gente vivía oprimida y dominada por las demandas de la religión imperante de aquel tiempo. Habían varias corrientes. Cristo estaba poniendo un contraste entre lo que era la vida profesante y lo que era, por eso dice, venid a mí. El llamado es venir a Cristo. El llamado no es venir a una iglesia. El llamado no es repetir una burda oración de fe. El llamado es a tener un encuentro personal con Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Con cargas qué? Con cargas religiosas. Porque le están exigiendo, mire, por un lado están los que le dicen que si usted no persevera en el Señor, usted pierde la salvación. Por otro lado están aquellos que usted tiene que cumplir con una serie de actividades eclesiásticas y religiosas durante toda la vida y nunca le dan la seguridad de la salvación. Pero entonces yo no tengo que prestar atención a lo que diga determinada religión. Yo tengo que prestar toda mi atención y confiar con todo mi corazón en la verdad de Dios. Y Cristo dijo, venid a mí, no es venir al apóstol. Venid a mí y no es venir al pastor. Venid a mí y no es venir al cura, al sacerdote o al papa. Nada que ver. El llamado es a venir a Cristo. El llamado es a descansar completamente en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero mira la segunda parte. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Habla de dos descansos. Una es el descanso verdaderamente de confiar irrenunciablemente en la persona de Jesús con todas sus implicaciones. Y la otra es el descanso del señorío de Cristo, porque dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos de los que están escuchando esto y lo escucharán podremos estar de acuerdo con Cristo? Que necesitamos no de la mansedumbre y la humildad de la que muchos nos podemos jactar. Porque de esa cada uno sale en caballito blanco. Pero ¿por qué no consideramos por un momento la mansedumbre de Jesús? Mansedumbre que quedó determinada a toda prueba desde el momento que lo apresaron hasta el momento del mayor martirio, donde descargaron toda su furia y su violencia sobre él. De eso precisamente es lo que leíamos hace un momento en el libro de Isaías. Porque fíjese que en el capítulo 53, y solo voy a retomar un par de versículos, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No dijo, no sabes con quién te has metido, papá. Mira, si yo soy... No. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Hicieron con él lo que quisieron. Y como oveja delante de sus trasquiladores, otra vez enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué tan manso somos usted y yo frente a la injuria, la calumnia, la burla, el desprecio, el rechazo de los demás? Y eso solo es mansedumbre. Y una de las maneras más sencillas en que se define la mansedumbre es la capacidad de mostrar bondad y amor hacia los demás, aún en los momentos más difíciles. Y Cristo es el ejemplo perfecto, que aún antes de exhalar el último hálito dijo, Padre, perdónalos, porque no saben. No dijo, perdónalos, Señor, porque no saben con quién se han metido. El Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el verdadero Hijo de Dios, frente a cualquier situación en su vida, no necesita echar mano de sus amistades, de las autoridades, de todo lo que en lo que usted y yo podamos pensar.
puede descansar completamente en la soberanía, en la gracia y en el poder de Dios. Uno de los profetas contra quienes atentaron más veces los judíos en el Antiguo Testamento fue el pobre profeta Jeremías. Le llamaron el profeta llorón, porque ese, cuando recibió el llamamiento de Dios, le dijo: no, Señor, yo soy niño, le dijo. No sabemos si era niño en su carácter, no sabemos si era niño en su edad, como quiera que fuera. Y mire, vez tras vez atentaron contra él, y en una de las últimas lo metieron en una fosa séptica, casi a la altura de las axilas, de los sobacos, dice. Y en el momento en que él dijo: ya no voy a hablar más en nombre de Dios, porque cada vez que predico, cada vez que denuncio el pecado de esta gente, la gente decía: matémoslo, matémoslo. Fíjese que eso es lo que dice en Jeremías 20:10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, si me daría por vencido. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Quiero que sepa que cuando usted y yo tomamos la decisión con todo nuestro corazón de seguir a Dios hasta las últimas consecuencias, va a haber gente como en el espectáculo del que menciona Lucas en el capítulo 22, dice que en el momento que Cristo estaba siendo crucificado, era todo un espectáculo. Hay mucha gente, dentro y fuera de la familia, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de su trabajo. Hay gente que está solamente esperando que usted caiga en una desgracia, que usted caiga en un vicio, que usted caiga en un pecado, para burlarse de usted. Somos buenos para eso. Somos buenos para decir: es un mentiroso, es un chabacán, es un borracho. No, sí, por eso está así. Se ha dicho que los peores soldados son los del ejército religioso, y no quiero decir ejército cristiano. Hemos visto tantas películas épicas en las cuales un soldado, cuando cae un compañero herido, lo levanta, se lo echa en los hombros para tratar de salvarlo. En el ejército religioso, vamos a decirlo así, sucede lo contrario. Vemos a un hermano en necesidad, vemos a un hermano caído, en vicios, incluso en la cárcel. Los vemos en situaciones tristes, y en vez de tender la mano, y en vez de compartir ayuda, lo que hacemos es pegarle el tiro de gracia. Eso, precisamente, fue lo que hicieron los mismos discípulos de Cristo. Señor, le dijo: si me es necesario, voy a morir por ti. Nosotros también, Señor, somos de la misma mara, dijeron todos. Pero a la hora de los cubos, cada uno dijo: por aquí es más corto, y lo dejaron completamente solo. Y quiero advertirle, querido amigo y hermano, tarde o temprano, usted y yo nos vamos a quedar completamente solos, donde no habrá familia, donde no habrán amigos, donde no habrá dinero que le alcance, donde no habrá absolutamente nada. Va a ser en ese momento crucial en el que se va a definir todo en su vida. O usted sale adelante, o usted queda derrotado. Ahí es donde hay una palabra preciosa que Pedro nos da en su primera epístola. De manera personal, yo he pasado por algunas de esas situaciones en los últimos hace prácticamente 3 años. Amenazado a muerte aquí, amenazado de echarme del lugar donde vivo, atravesando por penurias como usted no tiene idea. Y en el momento en que yo pude hablarle a personas buscando ayuda que yo sabía de carácter legal, de carácter judicial, recuerdo que en esa mañana muy temprano Dios me habló y sencillamente me dijo: humíllate, papá, porque lo que te están haciendo estos, yo lo he mandado a hacer. Mire, lloré porque recordé el ejemplo de David, cuando fue amenazado por un individuo cuando iba saliendo, humillado. David había caído en pecado, sí, y su mismo hijo atentaba contra su vida.
Pero en vez de tomarla violentamente contra aquel que lo injuriaba, David sencillamente dijo: ¿qué saben ustedes, oh mis valientes? Si Dios ha mandado a Simei a maldecirme para que yo me humille. Es que va a llegar el momento, querido amigo y hermano, en que usted se va a enfrentar a una situación donde vamos a tener que tragarnos nuestro orgullo, tragarnos nuestra soberbia y decidir ponernos en las manos de Dios. Pedro dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Quiero volver de nuevo al pasaje porque quiero entrelazar algo. El cual, siendo en forma de hombre, no estimó el ser igual a hombre como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice hasta la muerte y muerte de cruz? Porque sencillamente la muerte de Cristo fue una de las más vergonzosas, fue una de las más dolorosas, fue una de las más inexplicables. Era una muerte, era una sentencia de muerte que se le aplicaba a los peores criminales. El gobernador de Jerusalén no encontró ninguna causa contra él. Herodes dijo que no tenía nada contra él. El gobernador dijo: solamente lo voy a azotar y lo voy a dejar libre. Pero los religiosos, ¿verdad?, los celosos que se sentían atacados en su denominación, no dijo: crucifícalo, mátalo. Mire, es interesante, en la hora de la prueba, de la agonía al martirio, como yo decía al principio, Cristo llega al huerto de Getsemaní con sus discípulos para compartir aquel precioso tiempo de orar. Y de entre todos sus discípulos tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo, y es bien interesante, usted puede ir a los textos, porque en realidad usted puede encontrar los relatos en los 4 evangelios, pero me encanta Lucas capítulo 22, porque Lucas entra en otros detalles que no entran los demás. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 39, y dice: y saliendo se fue como salía al monte de los olivos, o sea que era un lugar que ellos frecuentaban, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró alto. Mateo entrelaza en el texto que él dijo: quedaos aquí conmigo y velad. Solamente les dijo velad. Solamente les dijo estén atentos. Y usted va a entender algo que a mí me ha costado entender por muchísimos años. Cristo se va a orar, y me voy a ir a Mateo para ser más específico, porque en Mateo capítulo 26, cuando él se separa de sus discípulos, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y mire lo que les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y en la copa significaba, o significa incluso, en el libro de Apocalipsis y en muchas otras partes, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pase de mí esta copa, este sufrimiento. Pero le dijo: Señor, que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Es que cuando estamos con una enfermedad, con una amenaza, con lo que usted quiera, le estamos pidiendo a Dios: Dios mío, ayúdame, pero en el fondo estamos queriendo que Él haga las cosas como nosotros queremos, cuando queremos y de la manera que queremos. Vamos a llegar a entender en determinado momento, amados amigos y hermanos, que las cosas en la vida no son como usted y yo queremos, las cosas son como Dios dice. Cristo se va, encuentra a sus discípulos durmiendo y les dijo: ¿qué les pasa? ¿No han podido velar conmigo una hora? Así es cuando les dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
Se va la segunda vez y ora de la misma manera. Los vuelve a encontrar dormidos, se va a orar por tercera vez. Y a la tercera vez ya no les dice, mire, ¿por qué no han orado? Llegó resuelto. Llegó con su corazón ya preparado para aquel momento crucial. Y le dijo, señores, levántense. Se acerca el que me entrega. Entonces yo pude entender de manera sencilla para mí, no sé para ustedes, que cuando Cristo les decía, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, el alma de ellos, posiblemente estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, pero no su alma, no su voluntad. La carne es débil, les dijo. Ustedes han visto y recuerdan, pueden leer en el texto, que cuando llegan a apresar a Jesús, dice que Pedro tomó una espada y le voló la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y Cristo lo reprende y le dijo, mira, compadre, guarda tu espada, le dijo. El que espada muere, a espada será muerto. ¿Sabe lo que les estaba diciendo? Cristo no quería que oraran por él. Cristo quería que oraran por ellos. Pero en la tercera vez, cuando Cristo llega a decirle, mucha, levántense, se acerca el que me entrega. ¿Cuál es el cambio cuando Cristo les dice la primera vez? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Lucas capítulo 22 dice que estando en gran agonía allá en el huerto, sudaba intensamente tanto que su sudor parecían gotas de sangre. Tal fue la agonía de aquel hombre, Cristo, que llegó un ángel para fortalecerle. Cristo como hombre no quería, sabía que se iba a enfrentar a la mayor de las desgracias, de la vergüenza, del maltrato y del martirio. Pero la tercera vez llega y les dice, levántense, se acerca el que me entrega. Yo digo, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que las primeras dos les dice que por qué no han orado y la tercera vez ya llega resuelto con todo? No me cabe la menor duda que Cristo se entregó totalmente en las manos de Dios. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando pudo tener ese momento de intimidad Jesús con el Padre, entendió que todo el martirio, que todo el dolor, que todo el maltrato y la tortura a la que sería sometido no eran comparables con la gloria venidera que tendría más adelante. Llega resuelto. Fíjese que Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero es que mire, pastor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero es que usted no sabe, humillaos pues. Pero humillarse al punto de reconocer completa inutilidad y descansar pase lo que pase en la soberanía de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? Usted puede ver en todos los relatos de los evangelios, usted puede ver en los salmos mesiánicos, Salmo 22 y otros salmos, usted puede ver en las profecías de Isaías, en las de Zacarías, todo a lo que se vería sometido a Cristo en su primera venida. Pero Isaías pone estas palabras y dice, como cordero llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este líder religioso que yo le decía hace un momento, dijo que la muerte de Cristo había sido el más grande fracaso. De alguna manera yo le doy la razón, porque los judíos esperaban un Mesías conquistador, no uno que viniera a morir. Porque aquellos que gritaron el día domingo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, oh Señor, sálvanos, quiere decir. Y lo toma del Salmo 118, versículo 125. Oh Señor, sálvanos. Fueron los mismos que 5 días más adelante estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. La gente ya estaba acostumbrada a hartarse de gratis. La gente ya estaba acostumbrada a que le cumplieran su capricho. Igual el día de hoy, en cualquier iglesia,
cuando un hombre es bueno para contar chistes, cuando un hombre es bueno para hablar de metafísica aristotélica, cuando un hombre es bueno para encender las emociones, para pedir dinero, que para eso son buenos este montón de sinvergüenza. A la gente la tienen a mandíbula batiente, carcajada abierta, pero cuando ya son comenzadas, se nos comienza a confrontar con nuestra mala manera de vivir, con nuestra vulgaridad, con nuestro vicio, con nuestra jactancia, con nuestra soberbia. No. Mira, ese hombre no. Ofende con lo que dice. Y yo digo, ¿sabe qué? Tienen razón. Y hubo un maestro de la escritura que dijo un momento: si la gente se siente ofendida por el mensaje, déjalos que se sientan ofendidos. La gente ha estado ofendiendo a Dios por mucho tiempo y siguen tan tranquilos. Cuando Cristo llega la tercera vez donde sus discípulos, llegó resuelto a que pasara lo que pasara. Por eso aquella frase preciosa, en la última frase antes de entregar el Espíritu: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llevo casi 1 año y medio que esa ha sido mi oración cada madrugada y cada noche antes de acostarme. Y créame, la tormenta ha sido recia. No sé si estoy al comienzo, en medio o al final para salir, no lo sé, pero una cosa le puedo decir: de Cristo no me aparto. Muy a pesar de lo que haya habido en mi vida, muy a pesar de lo que algunos están diciendo ahorita, porque yo no vivo de lo que usted diga y crea de mí. Yo vivo de lo que Dios ha hecho por mí, y eso me hace a mí poner los pies en la tierra. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Nadie ha soportado jamás lo que Cristo soportó. Satanás pensó que con aquel fracaso de Cristo, viéndolo morir en la cruz del Calvario, yo creo que en el momento que Cristo entregó el Espíritu, Satanás con todos los demonios hicieron fiesta, se regocijaron porque lo habían matado, se salieron con su gusto. Los pastores de las megas iglesias, cuando dañan a sus consiervos o hermanos, se regodean en su placer. Me lo acabé, la eché, lo humillé. Ay, Señor. Más de alguno de mis consiervos que me está escuchando ya ha pasado por esa situación. Se siente duro. Duele bajar la cabeza ante una persona a quien nunca se le ha hecho nada. Satanás pensó en eso: me lo acabé. Así dicen muchos: ya vas a ver, no sabe quién soy yo. Eso lo he oído de pastores. Ese es parte de su vocabulario. Con todo respeto le voy a decir, cuando a mí me echaron de un lugar donde estuve por muchos años, porque el señor que me fue a buscar a mi casa para que le viniera a ayudar a su iglesia, fue tan poco hombre que se fue a Estados Unidos y desde allá les dijo a sus secuaces que me echaran. Inmediatamente que habían terminado todo el espectáculo conmigo, uno de ellos agarró el teléfono y le dijo: jefe, misión cumplida, ya lo echamos. Se lo digo porque una persona que estuvo enfrente lo escuchó. Duele. Pero ¿sabe qué? Es parte del proceso para algunos o para muchos de nosotros, en los cuales es Dios, y eso me alentó y eso me desafió. Dios está utilizando circunstancias y personas que resquebrajan completamente nuestra alma, precisamente para forjar humildad, para darnos un corazón sencillo y humilde como el de Cristo. El apóstol Pablo, aquel que había tenido las más grandes revelaciones, que llegó hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Pablo dijo: del tal hombre me gloriaré, pero no en la carne.
Y Dios dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, me envió un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual 3 veces le he pedido a Dios que lo quite de mí. Señor, ya no aguanto esta situación, Padre. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿a qué debilidad se refería el apóstol Pablo? Es a declararnos completamente inútiles, impotentes para descansar en las manos de Dios. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, punto y coma. Porque cuando soy débil, porque cuando reconozco que sin Dios en mi vida no soy nada, entonces soy fuerte. Wow. A Jeremías, cuando estaba a punto de darse por vencido y dijo, ya no voy a hablar más en nombre de Dios, porque cada vez que doy voces y denuncio y grito, atentan contra mí. Pero él mismo hace una declaración que resuena hasta el día de hoy en Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Cuando llegamos a reconocer que estamos completamente sin ninguna ayuda humana, sin ningún recurso, es cuando podemos contemplar que tenemos a Dios como el poderoso gigante al lado de nosotros. Él fue el que dijo en Isaías 41, versículos 10 y 11. Y aquí una palabra para aquellos de mis hermanos y amigos que han atravesado o pueden estar atravesando circunstancias personales, familiares, de cualquier índole, en el que, porque ya el matrimonio no funciona, porque las cosas ya no marchan bien en la empresa, en el negocio, en el trabajo, porque posiblemente han caído en un vicio, en alguna adicción, en lo que sea, y sentimos que ya estamos a punto de darnos por vencidos, que no aguantamos más. Viene Dios y en Isaías 41:10 dice, Alejandro, no temas. Roberto, no temas. Evelyn, Jason, Edgar Antonio, no temas, Ana, porque yo estoy contigo. En los momentos de mayor soledad y debilidad, quiero que sepa que no importa con qué clase de creyente sea usted, si es un creyente bueno, si es un creyente malo, si es un creyente rebelde, si es un creyente fiel, quiero que sepa que no importa cuál sea la situación, Dios está con usted, Marielos. Dios está contigo, Marielos. Dios está contigo, Luis. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te des por vencido, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Alfonso. Y mire lo que dice, siempre te ayudaré. Porque Dios es fiel, aunque nosotros fuéramos infieles, dice el apóstol Pablo, Dios permanece fiel. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y mientras estemos con vida, Dios nos da la oportunidad de levantarnos y comenzar de nuevo, a pesar de lo que diga quien quiera, lo que quiera decir. Porque su vida no depende de la gente, su vida, hasta el último hálito de aliento, depende de Dios. Es hora de ponernos a cuentas con Dios. Es hora de cerrar nuestros oídos ante hipócritas, mentirosos, engañadores, farsantes, codiciosos. Es hora de abrir nuestro corazón y entregarnos en las manos de Dios. Usted no está solo, Dios está con usted. Mientras usted esté con vida, quiero que sepa que la misericordia de Dios está con usted. Cuanto más usted y yo nos tardemos en caer de rodillas delante de Dios, más
se va a prolongar el sufrimiento. Satanás dijo, hablando de Cristo, me lo eché, lo maté. Así pueden decir de usted y de mí cuando nos llegan a causar daño, cuando se han burlado de nosotros. Pero en buen salvadoreño le voy a decir una cosa, Satanás levantó la que no era, fíjese. Porque si usted puede buscar en su Biblia, si la tiene a mano, allá en Hebreos, en el capítulo 2, dice algo muy importante, muy interesante. En el versículo 14, aquí ya vamos a ir saliendo, aunque tenemos tiempo. Usted creo que está en casa, yo estoy aquí en la mía, estamos platicando con la Biblia en la mano. Hebreos 2:14, fíjese, y esto dice cualquier Biblia. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo. Habla de nuestra naturaleza humana. Él también participó de lo mismo, fíjese, para destruir por medio de la muerte en la cruz del Calvario al que tenía el imperio, el gobierno, el dominio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás pensó que matando a Cristo, Satanás pensó que colgándolo y avergonzándolo, allí se había terminado todo. Pero si usted quiere y conoce su Biblia, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, dice lo siguiente. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, y a vosotros, si usted verdaderamente, y de eso voy a hablar al final, es un hijo de Dios, y no por lo que le han dicho en su religión o en su iglesia, sino un hijo de Dios por la fe, que reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador, que reconoce que no hay otro Dios, ni otro Salvador, ni otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, dice. Y a vosotros estando muertos en pecados y delitos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida tiempo pasado. ¿Os dio vida cuándo? Cuando usted entregó su vida a Cristo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando yo hago una entrega incondicional a Cristo, cuando yo le confieso todos mis pecados de una vez y para siempre, la Biblia dice y sostiene que todos mis pecados pasados, presentes y futuros quedaron perdonados completamente por el sacrificio de Cristo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo cuando murió, por eso dice Isaías, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree, dice Juan, para que todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y su Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo que dice el 15, despojando, quitándoles a los principados y a las potestades, aquí viene lo hermoso, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque teológicamente reconocemos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario cumplió con todas las demandas de la justicia de Dios. Cristo el Cordero perfecto, Cristo el sumo sacerdote perfecto y Cristo el que ofreció un sacrificio de carácter completo, perfecto y eterno. ¿Por qué la muerte de Cristo es tan importante y tiene implicaciones de carácter eterna? Por lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, si lo quiere buscar conmigo. Hebreos 9, 11 y 12. Mire lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y mire, 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, el rescate por medio de la muerte de Cristo, queridos amigos y hermanos, es eterno. No necesitamos penitencia, no necesitamos más sacrificio, no necesitamos más ofrecimientos de ninguna clase. El sacrificio de Cristo es único, es perfecto, es completo y es eterno. Si a usted le han dicho que para obtener el perdón de sus pecados se tiene que confesar con un hombre, tiene que hacer una penitencia, tiene que hacer lo que sea, usted está siendo orientado por religión de hombres, no por lo que dice Dios. Cuando usted entrega su vida a Cristo, en ese momento el sacrificio de Cristo se hace efectivo para su vida y usted es rescatado, como dice Colosenses, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es que los vicios, la vulgaridad, la pornografía y la inmoralidad no tienen lugar en la vida de un verdadero hijo de Dios. Porque los mismos que estuvieron con palmas el domingo y gritando Hosana son los mismos que el día de ayer y el día de hoy han estado tomando y el día de mañana también en la playa. Son los mismos. Y me quiero referir más a iglesias evangélicas. Evangélicas o evangelocas, como usted quiera. Sí, porque somos buenos para criticar a otros credos, a otras denominaciones. Ahora había un pobre orate, tonto, no voy a decir otra palabra, que se ha tirado encima de una gran cantidad de escobas ungidas para vendérselas a la gente y que la gente barra con todos los malos espíritus en la casa, en su vida. Mire qué cosa más estúpida. La otra señora loca con espíritu de Jezabel, Ana Méndez, esa hace hablar a los billetes. Esa no le va a aceptar a usted una ofrenda de $5. Esa le acepta de 1,000 para arriba. El homosexual de calumnia, ¿sabe qué me ha dado ira, tristeza y decepción? Que ahora en Semana Santa han habido excursiones completas desde aquí a visitar la casa de Dios, que está dirigida por un homosexual, ladrón, codicioso, pervertido, Don Cash Luna. No me critique otros credos, por favor, hermanito evangélico. Antes de tirarle piedras al vecino, veamos cómo está el techo nuestro. Y la lista, yo podría comenzar a mencionarle gente que conozco aquí en mi zona, pero no valen la pena. Tristemente me he dado cuenta que sus ministerios van para abajo cada vez más. Pero están tan preñados de soberbia que no quieren entender que Dios ha tratado con ellos. Pero cuando Cristo ofrece su sacrificio completo, perfecto y eterno, nos brinda rescate eterno a nosotros. Volvamos a Filipenses para ir terminando. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo dijo, tetelestai, todo está consumado, la deuda ha sido pagada. Quiero que sepa, mi querido amigo, que si usted cree que ofreciendo cierto tipo de servicio religioso, cierto tipo de petición o de penitencia, usted va a ganar el favor de Dios, que con ese sacrificio usted va a lograr en algo con Dios, está totalmente equivocado. El único sacrificio que Dios acepta y aceptó y aceptará es el de su Hijo Jesucristo. Lo demás, dice Isaías, son trapos de inmundicia. Así le llama Isaías, no yo. Lo demás son trapos de inmundicia. Cristo con su muerte venció el poder del pecado. Aquí es importante entender que lo que la Biblia enseña, no la denominación bautista, porque esos andan más perdidos que la cabra aquí y en muchas partes. Creen que saben mucho de teología, pero andan totalmente arando en el mar, porque son totalmente ignorantes de la Escritura. Y créanme, allí me he movido por más de 35 años
sé de lo que hablo. El Evangelio, el ofrecimiento del Evangelio de Dios para cada uno de sus criaturas es sencillo. Es el hecho de reconocer que mi pecado me tiene separado de la comunión con Dios. Quiero que sepa, querido amigo, que si no es por Jesús, si aparte de Jesucristo, usted pone ritos, usted pone sacramentos, usted pone ordenanzas, usted pone santos y personas de por medio, no sirve absolutamente de nada. Tengo que reconocer que mi pecado me tiene separado de Dios. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, el pecado nos ha afectado a toda la humanidad, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y fíjese que la palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra es tánatos. Significa estar separado. Por eso dice el apóstol Pablo que cuando estábamos en Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Tengo que reconocer que mi pecado me tiene separado de Dios. En segundo lugar, tengo que reconocer que Jesucristo, el sacrificio de Cristo, es único y suficiente para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Dos cosas en cuanto a esto. En Isaías capítulo 43, versículo 18, y le voy a mencionar este versículo no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. En el versículo 25 dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tu pecado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Isaías 51:6 dice Dios, pero mi salvación será eterna. Desde el Antiguo Testamento Dios nos deja la promesa inalterable de que su salvación no es mientras yo persevero, como muchos sinvergüenzas dicen. Porque mi salvación no depende de ningún esfuerzo humano, depende de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Reconozco que solo en Jesús tengo perdón, tengo salvación. Reconozco en tercer lugar que si confieso a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida, soy una nueva criatura. Segunda Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles? Las de la vieja vida, la vida desordenada. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas, como los que subieron a la montaña, tuvieron un nuevo comienzo. Ese es el comienzo que todos tenemos al alcance de la mano todos los días. Pero nos es necesario confesar a Dios, no a ningún hombre. Todos los días estar a cuentas con Dios. Soy una nueva criatura. En cuarto lugar, como hijo de Dios, hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo mora dentro de mí. La presencia de Cristo está dentro de mí, dentro de cada uno de sus hijos, por medio de la morada del Espíritu Santo. Eso nos hace propiedad de Dios. En quinto lugar, tenemos la oportunidad cada día de cambiar, de crecer espiritualmente, de madurar. Y por último, en sexto lugar, saber que Cristo pronto viene. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Pablo tenía la esperanza de ser llevado por Cristo al cielo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué va a suceder en ese momento del rapto? Pablo se encarga de decirnos en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que seremos revestidos de la gloria de Dios. 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía, dice un himno precioso, ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Mi esperanza no descansa en lo que dice la religión. Pablo dice en Colosenses 1:27 que mi esperanza es una de gloria y descansa en Jesucristo. Padre, te damos infinitas gracias al permitirnos terminar en esta noche. Oro, Señor, por todos y cada uno de aquellos que estuvieron pendientes en esta noche. Señor, por Jorge Aquino, Guillermo Mayorga, Marilyn Valencia, Alfonso Vides, Nadia Carolina Navarro, Marielos Paniagua, saludos Marielos. Mi hermano Mario Ramírez, mi doctora Evelyn Rivas, mi primo y hermano Marco Vinicio Medrano, Edgar Antonio, Ana Castillo en Chicago, Illinois, Marjorie, Jason, mi hermano Pastor Alejandro, Roberto Sarabia, mi hermana Yami del Sil, que Dios les bendiga. Bendíceles a cada uno de ellos, Señor. Que el día de mañana podamos celebrar con todo nuestro corazón que Cristo resucitó y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por todo, Señor. Gracias, amados amigos y hermanos. El día de mañana, a las 11 de la mañana, en Radio GES, recuerde, el mensaje de la tumba vacía. Por de pronto, hasta aquí hemos llegado. Pasen todos buenas noches. Que el Señor les bendiga.